Muy buenos días, Dios le bendiga, amados amigos, amada familia, vida nueva. Una bendición poder volver a transmitir la palabra de Dios. Y quiero invitarle a que disponga este tiempo usted y su familia. Deje que Dios le hable, deje que Dios trate en su vida y en su corazón. Reciba con agrado la palabra de Dios. Y quiero invitarle a orar. Ahí donde está, cierre sus ojos y elevemos una oración a nuestro Dios y Padre. Bendito Dios, en el nombre de Jesucristo te damos gracias porque una vez más nos permites compartir tu palabra por estos medios. Prepara cada corazón, prepara cada vida, Señor, que no haya cosas que nos interrumpan, que nos distraigan de poder estar atentos a lo que tu palabra nos habla. Señor, usa mi vida, usa mi boca para bendición y edificación de la vida de cada persona que nos mira y nos escucha. En el nombre de Jesucristo, Señor, yo traigo a ti cualquier situación, cualquier problema que la iglesia tenga, que las familias tengan, Señor, cualquier necesidad la presentamos delante de ti. Señor, bendice tu palabra y que sea, Padre, para la edificación del cuerpo de Cristo, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, amigos y amigas, hemos venido desarrollando el tema de la oración y hoy quiero continuar con este tema y le hemos puesto hoy como tema el propósito de la oración. Queremos analizar cuál es el correcto propósito de la oración. El propósito de la oración no es solo pedir lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos. A veces pensamos que ese es el propósito de la oración, solamente pedir, pero hoy quiero analizar este punto, ¿verdad? Entonces, quiero hablarles, hacer una introducción acerca de la oración. La falta de oración es uno de los grandes problemas, de los grandes males que la Iglesia de Cristo presenta en este tiempo. La mayoría de gente, de cristianos, no están orando y los que están orando no están orando lo suficiente. Alguien me preguntaba, ¿cuánto tiempo debo de orar cada día? ¿Cuánto tiempo se debe de orar cada día? Y bueno, pues yo le contestaría lo suficiente hasta que podamos rendir nuestro corazón al Señor. El tiempo suficiente, lo necesario, no sé cuánto será, tal vez una hora, tal vez media hora, tal vez 20 minutos, no sé cuánto sea lo necesario que usted debe de orar para poder rendir su corazón a Cristo. En Mateo capítulo 6 vamos a estar analizando ahí en esa porción bíblica la palabra de Dios y quiero leerle en el verso 5, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Podemos ver en esta porción bíblica que la oración no tiene nada que ver con alardear. Hay gente que le gusta orar como los fariseos, le gusta ser vista públicamente, que vean, que sepan que ora mucho. Pero la oración no es alardear y mucha gente que ora lo hace de esta manera para sentirse más espirituales respecto a otros cristianos. En el versículo 7 podemos leer, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. También la oración no son rezos, no son repeticiones vanas. Muchas veces la gente cree que por sus rezos serán escuchados, pero la Biblia dice, el Señor Jesucristo menciona que no es como la gente normalmente lo hace, ¿verdad? Y bueno, pues la oración
es una plática con Dios, ¿verdad? Y para orar a Dios, para poder orar, necesitas conocer la palabra de Dios. Amigo y amiga, para que usted y yo estemos en oración, necesitamos conocer la palabra de Dios para que cada necesidad que pedimos, por cada necesidad, por cada petición que pedimos, hay una promesa en las Sagradas Escrituras. En la Biblia hay una promesa. Por eso es que nosotros debemos de conocer la Biblia para empezar a orar conforme a la voluntad de Dios y lo que Él nos dice. La oración debe de ser un estilo de vida para todo aquel que cree en Jesucristo. Hay que orar hasta que sucedan las cosas. La oración debe de ser de esta manera hasta que las cosas sucedan. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos seguir orando, y en Romanos 12:12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Entonces, la oración debe de ser un estilo de vida para el creyente. Nos habla de esta manera, dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y tú te puedes hacer esta pregunta: si Dios ya sabe, si Dios ya sabe lo que vas a pedir, si Dios sabe tus peticiones, entonces, ¿por qué orar? ¿Por qué necesitamos orar? Porque somos llamados a orar. Necesitamos platicar con Dios, necesitamos estar en comunión con Dios, y ese es el primer propósito que hoy vamos a analizar. El propósito de la oración, como primer punto, lo encontramos en el versículo 6. Amado amigo, amada iglesia, Vida Nueva, el propósito de la oración como primer lugar es: el objetivo fundamental es tener comunión con Dios, con el Padre, tener comunión con el Hijo. Es entrar en una intimidad. El versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. El primer propósito, a diferencia de lo que muchos piensan o creen, que el propósito de la oración es para pedir por nuestras necesidades, por nuestros problemas. El propósito fundamental es tener intimidad con nuestro Padre Celestial. La palabra comunión es la palabra yada en el hebreo, o en el griego. Es la palabra intimidad, una comunión cercana con el Señor. Necesitamos acercarnos. La oración, el propósito fundamental es acercarme a Dios. Amigo y amiga, la manera en que usted y yo nos podemos acercar a Dios es a través de la oración. La manera en que nosotros podemos conocer a Dios es a través también de la oración. Necesitamos la oración porque a través de ella conocemos a Jesús. En Job 23, versículo 3, dice: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Así dice Job: ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Yo iría hasta su silla, yo iría hasta su trono. Aquí vemos una persona hambrienta de conocer a Dios, de estar cerca de Dios. Y nosotros, amigo y amiga, podríamos decir de esta manera: ¿quién nos diera el lugar donde está Dios? Iría, dice Job, hasta su silla.
¿Cómo podemos llegar a esa silla? A través de la oración. ¿Cómo podemos llegar a su presencia y meternos en su presencia? A través de la oración. La comunión con el Señor nos acerca más a Dios, es una intimidad que trae vida. Para conocer a una persona, tú necesitas pasar tiempo con esa persona. Que tú digas que alguien es tu amigo, tú necesitas pasar tiempo con esa persona y conocerle. Eso se llama intimidad. De la misma manera que en un matrimonio hay intimidad, la pareja están juntos, están a solas y se empiezan a conocer mentalmente, física, espiritual y en todas las áreas de la vida. Así nuestra relación con Dios. El propósito de la oración es tener intimidad con nuestro Padre Celestial. Por eso dice, cuando ores, métete en tu recámara, en tu cuarto, a un lugar secreto, y ahí en lo secreto platica con tu Dios. Lo que necesitamos, lo que más necesitamos nosotros, mi hermano y mi hermana, de Dios, no es un trabajo, no es una casa, no es dinero, no es tus problemas. Lo que más necesitas de Dios no es que Él te resuelva tus problemas. Lo que más necesitamos de Él es su misericordia y su perdón. La oración, el propósito de la oración también es alcanzar su misericordia y su perdón. Alcanzar el favor de Dios para nuestras vidas. Más que problemas, más que solución a nuestras necesidades, deberíamos de buscar a Dios para encontrar en Él perdón, para encontrar en Él misericordia. El siguiente propósito de la oración que encontramos es conocer la buena y perfecta voluntad de Dios. Sí, mi amigo y mi amiga, tú y yo necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida primeramente y cuál es la voluntad de Dios en segundo lugar para los que nos rodean. Tú que eres papá, tú que eres madre, que tienes hijos, que tienes familia, Dios te ha puesto como sacerdote en tu casa, como pastor en tu casa, y tú y yo necesitamos entender y comprender la bendita, perfecta voluntad de Dios. Y la oración tiene ese propósito, que a través de la oración podamos conocer la buena y perfecta voluntad de nuestro Padre. Mateo 6, versículo 10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La oración nos ayuda y nos permite que Dios establezca y ponga su voluntad en nosotros. La oración tiene como fin que rindamos nuestra voluntad a Dios. No hacer lo que nosotros queremos. Normalmente el cristiano vive de esta manera, pidiéndole a Dios y quiere que Dios viva haciendo lo que Él quiere. A veces creemos que Dios está obligado. Hay cristianos que creen, hay gente que cree que Dios está obligado a hacer todo lo que ellos quieren. Yo quiero decirle, amigo y amiga, Dios no está obligado a responder tus necesidades. Porque a veces nuestras peticiones no están conforme a la voluntad de Dios. Entonces necesitamos rendir nuestra voluntad a Dios, no imponerle nuestra voluntad a Dios, no obligar a Dios que me dé algo. Romanos 12:2 lo dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Quiero decirle, amigo y amiga, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, pero por sobre todo la voluntad de Dios es perfecta. Y la oración nos ayuda para eso.
La oración no es para imponerle a Dios y forzarlo a que queremos obtener algo. La oración es presentarle a Dios nuestros planes y ponérselos en sus manos y decirle de ahí en adelante: Señor, este es mi plan, pero yo sé que tu plan es perfecto. Y si tú quieres, que sea así, pero si no, que sea como tú quieras. Cuando Cristo Jesús iba a la cruz del Calvario, Él subió a orar y Él le dijo: Señor, si quieres que no vaya a la cruz, está bien, para mí sería bueno, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final vemos que Jesús, el Hijo de Dios, cumplió con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que era que Jesús muriera en esa cruz por la humanidad, por los pecados de la humanidad, para que encontráramos redención en Él. Y así nosotros necesitamos aprender a rendirle nuestra voluntad y a saber que su voluntad es buena, es agradable, pero también es perfecta. El siguiente propósito por el cual el cristiano y la cristiana tiene que orar es aprender a confiar en Dios, no en nuestras propias fuerzas. Sí, amigo y amiga, el cristiano tiene que aprender a dejar de confiar en sus habilidades, en sus capacidades. Dice allá en Proverbios: no te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en tu propia prudencia. Teme al Señor y apártate del mal. Dios quiere que pongamos en Él nuestros caminos. Aprender a confiar y aprender a depender totalmente de Dios es el propósito de la oración. En Mateo 6, versículo 11 al 13 lo encontramos: el pan nuestro de cada día dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Aquí podemos encontrar, amigo y amiga, que la oración nos ayuda a poder confiar y depender totalmente de nuestro Padre Celestial. Él es un Padre bueno. Él conoce tus necesidades y Él quiere bendecirte. Y aquí encontramos tres áreas de la dirección de poder confiar en Dios, de tener fe en Él. La primera es la provisión. En el versículo 11 habla del pan de cada día. Nuestra alimentación está segura si nosotros aprendemos a confiar en el Señor. Porque el verso dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Vea cómo no dice: el pan de todo este mes que viene, Señor, de todo este año, dámelo. No está diciendo así, está diciendo el pan diario. O sea que el pan diario está garantizado si tú aprendes a confiar en la provisión de nuestro Padre bueno, de nuestro Padre Celestial. La segunda manera que la oración nos ayuda a confiar es en el perdón de Dios. El versículo 12: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. A través de la oración aprendemos a confiar que hemos sido perdonados. Hay cristianos que cada día viene un engaño de Satanás y se sienten mal, se sienten indignos, pero a través de la oración podemos entender que hemos sido perdonados, que Cristo ya borró nuestros pecados y que si nosotros pecamos, porque diariamente pecamos, según lo que dice esta palabra, la palabra de Dios, diariamente pecamos, pero dice: perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a los que nos deben.
porque diariamente estamos en deuda con Dios, diariamente estamos fallándole a Dios, diariamente ofendemos a Dios y diariamente nos ofenden a nosotros. O sea que necesitamos confiar en Dios acerca de su perdón. Y la tercera punto que encontramos en esta porción bíblica acerca de confiar en Dios es la protección. El versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Líbranos del mal. Dios, a través de la oración, tú y yo le decimos al Señor, Señor, líbrame. Líbrame. Ahí en la oración podemos aprender a confiar en nuestro Dios, en nuestra provisión, en el perdón y en la protección. El Salmo 91 podemos leer como dice la Escritura. El Salmo 91 es una porción bíblica de confianza en Dios, de confiar en Dios, y dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El Salmo 91 es un ejemplo de la provisión y de la confianza que David tenía en su Padre Celestial. No solamente, como lo dice en Mateo 6:13, no solamente Dios nos va a librar de las tentaciones, sino nos va a librar del mal, del peligro, de las malas personas. Por eso es importante que el cristiano aprenda la importancia de la oración. ¿Cuál es la importancia? El siguiente punto acerca de la importancia de la oración es que la oración contribuye a nuestra fuerza espiritual. Sí, amigo y amiga, todo cristiano necesita estar fortalecido en su hombre interior. Su hombre interior necesita estarse fortaleciendo. Allí en Mateo versículo 11, capítulo 6, 11 dice: el pan nuestro, pero el pan también es ese pan espiritual que dice Mateo 4:4. En palabras del Señor Jesús, cuando es tentado allá en el desierto, Jesús dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Yo quiero animarte, yo quiero que tú busques al Señor, que tú te acerques al Señor, que tú vengas delante de Él en oración, para que seas fortalecido, para que seas en tu hombre interior, haya fortaleza. Dice en Efesios capítulo 6, versículo 18. Efesios 6, 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Necesitamos estar orando, porque la oración nos ayuda en nuestra fuerza espiritual. El siguiente punto por el cual necesitamos estar orando y por el cual es importante orar, el propósito de la oración es que la oración contribuye también a nuestra transformación. Cuando nosotros oramos, la palabra de Dios y la oración producen una transformación en nuestras vidas, amigo y amiga. Hechos 4, 31 y 32. Dice la bendita palabra de Dios: cuando hubieron orado, hablando de los discípulos que esperaron allá en
Jerusalén en el aposento alto. Jesús se va y les dice que permanecieran juntos y se van al templo, y dice Hechos 4, 31, 32, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Aquí vemos gente transformada. Aquellos que eran tímidos ahora estaban hablando con denuedo la palabra de Dios. Fueron llenos del Espíritu Santo después que oraron. Dice, cuando hubieron orado, ese lugar tembló. La importancia de la oración, el propósito de la oración es que seamos transformados. Entre más tú estés metido con Dios en oración, más podrás notar un cambio en tu vida. Tu carácter será transformado, tu boca, tu manera de hablar será transformada, tu manera de ver la vida, tu manera de ver a las personas será transformada. Y por último, amigo y amiga, el propósito de la oración es comprender sabiduría. Comprender sabiduría. El Salmo 51, versículo 6, dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Una vez más, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En lo secreto en dónde? Donde ahí en Mateo 6:6 dice, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ahí en secreto, busca a Dios en oración. Y entonces, dice el salmista, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. En lo secreto, ahí en la intimidad, la oración nos ayuda a ser sabios. Dios, a través de la oración, nos da de su sabiduría. La Biblia dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida en oración y le será dada en abundancia. En Amós 3:7 podemos leer que dice, porque no hará nada el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Dios, amigo y amiga, nos quiere revelar su palabra. Dios quiere revelar todos los planes que Él tiene. Y las únicas personas que lograrán entender lo que Dios quiere hacer, las únicas personas que obtendrán sabiduría, son aquellos y aquellas que pasan tiempo en oración, en lo secreto. En Jeremías 23, versículo 18 y versículo 22, podemos leer lo que dice la Escritura acerca de los sacerdotes, acerca de aquellos pastores que no buscaron el consejo de Dios. Porque ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién dice? ¿Quién dice el profeta? Dice el Señor a través del profeta, porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Y el versículo 22, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Dios le está reclamando a través del profeta Jeremías, Dios le está reclamando a los sacerdotes, a los pastores, que no estuvieron en su secreto, no oraron. Por eso no pudieron darle la palabra a su pueblo y decirle que se apartara de su mal camino. Hermano y hermana, como pastores, como sacerdotes de nuestra casa, como líderes de nuestra casa espirituales, necesitamos
estar en el secreto del Señor, para entender sabiduría y para que Dios nos diga y nos enseñe todos los planes que tiene acerca de nosotros y de los nuestros. Quiero terminar haciendo un resumen de cuál es el propósito de la oración. Como primer lugar, la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Como segundo lugar, Dios quiere que a través de la oración encontremos, busquemos su misericordia y su perdón. Como tercer lugar, Él quiere que aprendamos a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad. En siguiente lugar, podemos a través de la oración, el propósito es aprender a confiar en Dios y no en nuestras propias fuerzas. El siguiente punto es que la oración contribuye a nuestra fuerza espiritual. También analizamos que a través de la oración el propósito es ser transformados, amigo y amiga. Y por último, el propósito de la oración es comprender sabiduría. Oremos. Padre Celestial, yo te pido por esta congregación, por cada hombre y mujer que hoy están escuchando tu palabra. Bendice sus vidas. Ayúdalos, Señor, que puedan ser personas que haya en ellos un anhelo, un deseo por orar. Que a partir de hoy que hemos entendido que la oración no es lo más importante de la oración, no es que mis necesidades sean suplidas, no es ese el principal motivo de la oración. Tu palabra dice, busca primero el reino del Señor y su justicia, y todas esas cosas que necesitas serán añadidas. Señor, que entendamos tu pueblo, que la oración es importante y que el propósito de la oración es bendecirnos espiritualmente, es acercarnos a ti, Señor. Bendice esta congregación, ayúdales, Señor, dales la fortaleza espiritual para que ellos puedan esforzarse en la oración. Como dice tu palabra en Romanos 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia, bendice a tu pueblo y pedimos, Señor, por nuestra nación, por nuestra ciudad, por nuestras colonias, nuestros barrios. Padre, pedimos, Señor, que tu gracia y tu favor, pero sobre todo que la salvación llegue a más hogares y a más familias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo y amiga. Esta es la palabra de Dios para ti en este día. Nuestra oración es que sea de bendición y de edificación para tu vida. Te esperamos el próximo domingo a las 11 de la mañana y te invitamos a que le des like y que compartas a tus amigos, a tus amistades este mensaje para que sea de bendición y de edificación. Invita a otras personas a que se suscriban a nuestro canal y puedan recibir la palabra de Dios. Dios le bendiga. Hasta la próxima semana.